Hola, amada iglesia, muy buenos días tengan todos ustedes. Después de haber pasado un momento muy agradable en comunión con nuestros hermanos, poder alabar a nuestro Dios, poder pues estar en compañerismo por medio de este medio, de esta plataforma, pues damos muchas gracias a Dios por esos hermosos momentos que nos permitió pasar como familia y poder estar conviviendo, agradeciendo al Señor, alabando a nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y eso es algo maravilloso que nunca debemos olvidarnos de cómo el Señor nos sostiene cada día y cómo debemos de permanecer pues firmes en nuestra fe y no perdamos la esperanza, hermanos. Esto pasará y es motivo de gratitud el que podamos estar aquí hoy en esta mañana. Y hermanos, pues vamos a, antes de comenzar con la lectura y estudiar, exponer esta porción de la escritura que vamos a tener, que vamos a estudiar en esta mañana, quiero pedirles de favor que oremos y encomendemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, queremos darte muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por permitirnos ahora estudiar tu palabra. Queremos poner en tus manos estos momentos, que tú nos ayudes, que tengamos sensibilidad para escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella, Señor, y que todo esto, Padre, pueda ayudarnos a poder seguir adelante en nuestro caminar contigo, crecer en el conocimiento de tu palabra y poder juntos reflejar tu gloria, Señor, que no solamente quede en nuestras mentes, sino que llegue a nuestro corazón y que pueda seguir transformando nuestra vida, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias por esta maravillosa oportunidad de estudiarla, de estudiar tu palabra, y encomendamos este momento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, después de todo lo que hemos estado pasando, ahora vamos a entrar a una porción de la escritura a los hebreos, un aspecto teológico muy interesante. Esta materia que hemos estado estudiando, o esta porción de la escritura, toda la epístola, es profunda. Sin duda no podemos decir que ha sido un caminar sencillo en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la preparación, pero también en la profundidad del texto. Yo creo que cada uno de nosotros ha sido impactado, cada uno de nosotros ha crecido en su fe, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Antiguo Testamento también, y esto ha sido algo maravilloso. Sin duda también ha sido de gran enriquecimiento espiritual a nuestras vidas, y también es esto también algo que debemos de agradecer al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da de seguir estudiando. Y especialmente hemos aprendido en esencia la obra magnífica, la obra tan grandiosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su obra de redención tan impresionante. La verdad es de que es incomparable, es algo único, es algo maravilloso, es perfecta. Y para esto, ahora la porción que vamos a estudiar, vamos a poder profundizar, a entender aún más su obra, la obra de Cristo que no termina y que es profunda y que nos podría llevar toda una vida a estudiar, y ya tenemos muchísimos domingos estudiando y hablando y entendiendo esto. Pero en este momento lo que vamos a hacer ahora es poder conocer y entender las funciones sacerdotales que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, específicamente en lo que respecta en el tabernáculo. Y también a partir de ahora tenemos que hacer dos cosas muy importantes. Tenemos que entender muy bien que lo que vamos a estudiar ahora es el momento del orden sacerdotal, de las prácticas sacerdotales, de las ordenanzas sacerdotales en el Antiguo Testamento, en su servicio en el tabernáculo o en el templo, que sí, que ahorita voy a explicar un poco más acerca de esto. Y también tenemos que entender en lo que respecta al momento que los destinatarios estaban leyendo esta carta a los hebreos. En este momento ellos tenían las mismas prácticas ceremoniales que se hacían durante el libro de Éxodo, en los tiempos de Moisés, pero esas prácticas se seguían llevando a cabo en los tiempos en los que los destinatarios de la carta estaban viviendo.
Es decir, esto en el momento, cuando nosotros nos acerquemos a estudiar esta porción de la Escritura, tenemos que entender entonces dos aspectos. El primero es que era una cuestión ceremonial en el Antiguo Testamento, pero también los destinatarios de la carta, recuerden ustedes que se habían convertido al cristianismo y su origen era judío, y las ceremonias dentro del templo se seguían celebrando aun cuando nuestro Señor Jesucristo ya había culminado su obra de redención. Es decir, en el tiempo de los destinatarios de la carta, cuando leyeron esta, las ceremonias en el templo ahí en Jerusalén se seguían celebrando. Obviamente muchos ya habían abandonado el judaísmo y se habían convertido al cristianismo. Entonces, las prácticas seguían ahí en Jerusalén y los destinatarios de la carta por esa razón tenían que entender la profundidad de la obra de salvación, de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, y es por esa razón que el escritor a los hebreos les explica y viene a retomar toda esta temática de la obra de Cristo comparada con la obra sacerdotal que se llevaba a cabo en Jerusalén. Entonces, este pasaje solamente vamos a estudiar los primeros 10 versículos del capítulo 9. Y antes de poder leer el texto, porque sin duda será algo fascinante leerlo, quiero decirles que sean pacientes para poder entender esta porción de la Escritura, que seamos pacientes. Y voy a permitirme leer los primeros 10 versículos del capítulo 9, que es la porción que vamos a estudiar. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sin duda es un pasaje interesante, profundo, lleno de detalles. Tan solo déjenme decirles que entre los versículos 2 al 5 de esta porción se encuentran 11 referencias a pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, la mayoría de ellas en el capítulo 26, capítulo 25, capítulo 30, capítulo 16, pero también al libro de Números en el capítulo 17. Y entonces esta porción de la Escritura, los primeros versículos del 2 al 5, está haciendo referencia a 11 pasajes del Antiguo Testamento, específicamente la mayoría en el libro de Éxodo y una en el libro de Números y Deuteronomio. Así que les pido que seamos pacientes para poder entender todo esto. Si alguien se queda con alguna duda, por favor, llámeme, mándenme un mensaje de WhatsApp y yo le envío las notas de esta porción para que usted pueda leer a detalle todas las citas bíblicas a las cuales estamos haciendo referencia. Todas estas citas no nos debe de quitar la pasión por estudiar su palabra, sino al contrario, nos debe de dar comezón de poder profundizar y entender este pasaje tan maravilloso.
Entonces, el primer punto que quiero que tomemos en cuenta es que en los primeros 5 versículos, hermanos, del 1 al 5 del capítulo 9, se nos hace una descripción de lo que era el tabernáculo y cómo era el tabernáculo y qué es lo que había y qué es lo que se hacía en el tabernáculo. Voy a permitirme leer precisamente el versículo 1. Dice, ahora bien, es decir, el autor viene a hacer un cambio de tema, el escritor viene a hacer un cambio de tema, va a cambiar una dirección para poder explicarnos todo este asunto de lo que es el tabernáculo y todas las ceremonias que celebraban en el Antiguo Testamento de hoy en adelante y en el tiempo presente de los destinatarios de la carta. Ahora bien, aún el primer pacto, dice el versículo 1, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es decir, el autor, el escritor, está haciendo un énfasis de que ese santuario era terrenal. Lo que se va a mencionar aquí era algo terrenal y veremos que ya sabemos que ahora tenemos un nuevo pacto, un santuario diferente, porque ahora estamos en Cristo y Cristo ya se cumplió todos estos ritos, todas estas ceremonias del Antiguo Testamento, como vimos la semana pasada, que era una sombra solamente de lo que habría de venir. Y es esa sombra a la cual se está haciendo referencia. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes la mesa y los panes de la proposición. Entonces, aquí tenemos primeramente una descripción muy interesante. Para poder entender tenemos que poder pensar, y aquí yo les voy a pedir de favor, que hagamos esa capacidad aprovechemos esa capacidad de imaginación que Dios nos ha dado. En este momento vamos a proyectar precisamente cómo es lo que el autor de los Hebreos o el escritor a los Hebreos estaba teniendo en su mente y qué es lo que los destinatarios de la carta estaban pensando cuando este escritor les hacía referencia. Y ahí tenemos el tabernáculo. Ese tabernáculo, que no voy a explicar todo lo que había lo que envolvía todo este tabernáculo, pero ahí vemos allá mesas de sacrificios, vemos allá un lugar donde se ofrecía el holocausto, donde se ofrecían las ofrendas. También vemos allá unas lonas, unas cubiertas de piel, o más bien pieles, que eran lo que rodeaba todo el tabernáculo. Pero ahí específicamente quiero que enfaticemos en esa pequeña carpa que ustedes están viendo. Todo lo que ustedes ven es el tabernáculo. Ahí está esa carpa donde ustedes ven, eso es el tabernáculo. Y ese tabernáculo estaba dividido, como ya hemos visto, por el lugar santo y el lugar santísimo, que es lo que el pasaje está haciendo referencia. Entrando a esa pequeña carpa, después de cruzar el primer velo, que también era de pieles con medidas específicas, se encuentra descrito en Éxodo capítulo 26 del versículo 1 al versículo 30. Ese es el tabernáculo que el escritor a los Hebreos, el escritor a los Hebreos está teniendo en su mente y los destinatarios es lo que tienen en mente. Obviamente para los tiempos que están leyendo esta carta o que se escribe esta carta, ya se encontraba el templo que había sido o estaba siendo reconstruido por Herodes, que había sido construido primeramente por Salomón. Pero el punto aquí, hermanos, es que los elementos y la lógica entre el lugar santo y el lugar santísimo era el mismo. Es decir, el templo era una réplica del tabernáculo, ¿sí? Es decir, existían las lonas, aunque el material con el cual fue construido ya era diferente. No era de pieles, no era una carpa, sino era un templo. Entonces, continuando con esto, es el tabernáculo al cual está haciendo referencia en el versículo 1, que era un tabernáculo terrenal, y estaba dividido, nos dice el texto, en 2 secciones. Aquí ya tenemos un acercamiento específicamente de lo que es esa carpa, de lo que es lo que se llama o lo que define Dios como el tabernáculo. En la siguiente imagen ya podemos tener un acercamiento en donde tenemos el lugar santo que estaba en la primera parte de esa carpa. En esa carpa, en esa primera parte, que es el lugar santo, se encontraba el candelabro. ¿Qué tiene que ver el candelabro? No voy a dar una explicación profunda de todo esto, pero el candelabro se encuentra descrito en Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 40, y es fascinante poder ver
qué tenía, qué figuras tenía el candelabro, y es fascinante. Pero solamente para motivos de este estudio, es que el candelabro es un símbolo del árbol de la vida. Este candelabro sostenía 7 lámparas de aceite y se encuentra descrito en Éxodo capítulo 25, 31 al 40. También estaba, dice ahí, una mesa y los panes de la proposición. Esos panes de la proposición y esa mesa se encuentran descritos en Éxodo también, capítulo 25, versículo 23 al 30. Y básicamente, cuando dice que estaban los panes de la proposición, significa el pan de la presencia. El pan de la presencia. Se trataba de estas 12 piezas puestas en el tabernáculo en 2 hileras de 6 sobre la mesa de oro que se encontraba en ese lugar santo. Ahí se hallaban constantemente delante de la presencia del Señor. Esos panes eran renovados constantemente y los sacerdotes las comían en el lugar santo. Y esos panes posteriormente eran sacados y suplidos por otros. Eso se encuentra ahí también ahí descrito en Éxodo capítulo 25. Ese pan que era puesto ahí, simboliza la comunión ininterrumpida del pueblo de Dios. El autor de los bienes de que gozaban los israelitas y que empleaban para su servicio, es decir, era un testimonio precisamente de esa comunión que tenían con el Señor. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo emplea en el término que Él es el pan de vida, ¿sí? Es el pan al que se está haciendo referencia como el pan de la presencia. Después, en los versículos 3 al 5, precisamente, se encuentra descrito tras el segundo velo, es decir, ya el primero era para la entrada al lugar santo, el segundo velo, dice el versículo 3, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es decir, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ustedes ven lo que era el lugar santísimo, que estaba dividido por ese velo. Dice que ahí en ese velo, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Entonces, en ese lugar santísimo, ahí se encontraba el arca del pacto y entrando el incensario. Este incensario era utilizado para quemar el incienso en la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba con ese incensario y era para quemaba ese incienso de olor fragante al Señor. Pero lo más importante y la esencia, hermanos, es que se encontraba el arca del testimonio. Esa arca, ese baúl o ese baúl que estaba ahí, que estaba cubierto de oro, tenía una plancha y el sumo sacerdote entraba y ofrecía la sangre por sus pecados y por los pecados del pueblo, que más adelante vamos a poder explicar en detalle. Dentro de esa urna, dentro de ese cajón, ¿sí? O urna, más bien como lo define ahí, se encontraban 3 elementos. El primero, el maná. Recuerden ustedes que el maná, cuando salieron en la peregrinación, cuando salieron de la libertad de la esclavitud de los egipcios, el pueblo tenía hambre y pidió pan, y Dios les dio el maná. Bueno, pues conservaron una pieza como testimonio de la provisión de Dios. Eso lo pueden ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Posteriormente dice que también existía un segundo elemento, que era la vara de Aarón que reverdeció. Ese pasaje tan impresionante se encuentra descrito en el libro de Números, capítulo 17, que ustedes pueden leer. Ahí podemos recordar, o si no estás con ahí, te animo a que leas el texto. El pueblo se encontraba murmurando para variar y Dios les pide que por cada tribu lleven una vara, coloquen una vara.
Todas esas varas estaban secas, pero la única vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Todo esto fue para recordar a ese pueblo rebelde la grandeza, el poder y la fidelidad de Dios. Y fue la única vara que reverdeció. Un hecho milagroso, hermano, sin duda. Entonces ya tenemos el maná y la vara de Aarón. Y por último se encontraban las tablas de la ley. Esas tablas que Dios había entregado, esos 10 mandamientos que habían sido y que debían de regir a la nación, al pueblo de Dios, se encontraban ahí. Y dentro de esta, o más bien sobre esta urna, sobre esa plancha, se encontraban esos 2 querubines encontrados. Y en esa plancha era donde el sumo sacerdote entraba y cubría con la sangre del cordero, con esa sangre de ese cordero es que cubría los pecados del pueblo y entraba una vez al año. Hermanos, tanta explicación para esto y vaya sentido del humor del autor, del escritor, ¿no? Dice al final del versículo 5, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pero ya nos llevamos cuántos minutos, pero es fascinante porque los destinatarios de la carta entendían perfectamente a lo que estaba haciendo referencia. Para nosotros es necesario poder entender todos estos conceptos, esos detalles que son cruciales en el entendimiento, y ahorita vamos a ver en qué sentido tienen impacto en nuestra vida. Mencionado todo esto de cómo era el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, los elementos, el arca del testimonio, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? ¿Qué era la función sacerdotal? Dice el versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Es muy interesante que aquí el escritor hace notar que los sacerdotes entraban regularmente al lugar santo para desempeñar su ministerio. Por ejemplo, el Antiguo Testamento enseña cuáles eran esos deberes. Primero tenían que quemar incienso cada mañana y cada anochecer. Al amanecer y al anochecer, los sacerdotes tenían que quemar incienso. Eso lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. También tenían que atender las lámparas del candelabro. Tenían que colocarle su aceite al atardecer hasta la mañana, y eso se encuentra descrito en el libro de Éxodo capítulo 27, versículo 21. También tenían que reemplazar los 12 panes de la mesa cada sábado. Cada sábado tenían ellos que cambiar esos panes de la propiciación, y eso se encuentra en Levítico capítulo 24, versículo 8 al 9. También podemos darnos cuenta en Lucas capítulo 1, versículo 9, en donde el Nuevo Testamento está haciendo referencia que los sacerdotes que eran elegidos se elegían por suerte. Solamente es un detalle, que es decir, eran prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento, pero también en los tiempos de Jesús se hacían, y nuestro Señor Jesucristo está haciendo esta referencia. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 9 es la referencia. Entonces, podemos ver que el sacerdote, no el sumo sacerdote, los sacerdotes entraban al lugar santo, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, y esto es impresionante, una vez al año, hermanos, entraba al lugar santísimo. Pero observa, no sin sangre, es decir, tenía que haber ofrecido un sacrificio al sumo sacerdote antes de entrar a la presencia de Dios. Esa sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote era el único que podía ingresar a este lugar. ¿Qué representaba entrar al lugar santísimo? Era entrar a la presencia de Dios mismo, y una vez al año solamente. Para que el sumo sacerdote pudiera ingresar a este lugar santísimo, a la presencia de Dios, era necesario ofrecer un sacrificio.
un sacrificio primeramente por sus propios pecados. Es decir, el sumo sacerdote entonces entraba 2 veces en ese mismo día. Entraba primeramente para rociar la sangre por sus pecados, pero posteriormente ingresaba para cubrir con sangre, o más bien cubrir con la sangre del cordero por los pecados del pueblo que cometían, y esto vale la pena destacar, por ignorancia. Ojo con esto, pecados de la nación, pecados del pueblo que habían cometido ignorantes de lo que habían hecho. No eran por pecados cometidos de manera insolente, porque recordemos que para cada pecado existía cierto sacrificio que tenían que ofrecer. Es decir, no era por pecados, es decir, por pecados que ellos reconocían que eran pecado, tenían que pedir perdón a Dios por medio y ofrecer un sacrificio. Pero esos eran por los pecados de ignorancia, aquellos pecados que el pueblo no reconocía o que no se daba cuenta que había cometido. ¿Qué aplicación tiene para nosotros esta porción de la Escritura? Porque podríamos nosotros quedarnos solamente y decir y pensar, bueno, eso es el Antiguo Testamento, pero déjame decirte que hay una buena noticia. La buena noticia es que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Solamente por creer en Él es que nosotros podemos tener entrada directa al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ojo con esto. No a ese tabernáculo terrenal, sino a ese lugar donde Dios mora, que es su presencia. Tenemos entrada directa gracias al perdón de pecados que hemos recibido por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Él lo hizo. Él ya pagó. Y gracias a ese pago que nuestro Señor Jesucristo hizo, que entró al lugar santísimo, ¿recuerdas cómo fue rasgado el velo cuando Cristo murió? Cuando expiró. Es ahora esa entrada directa que tenemos a su presencia. Él ya lo hizo todo. Nosotros no tenemos que ofrecer un sacrificio más, porque Él ya lo hizo. Ahora veamos el tercer punto de esto, que tiene que ver el significado del tabernáculo. Dice en el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El Espíritu Santo indicó que el camino hacia el lugar santísimo no había sido abierto hasta la llegada de Jesús. Por medio de su muerte, el Hijo de Dios abrió el camino hacia Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, en el Calvario, la cortina del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, tal como lo describe Mateo 27, versículo 51. Aunque el lugar santísimo se encontraba vacío en el momento de la muerte de Jesús, la rotura del velo significaba que la separación entre Dios y el hombre había terminado. Hermanos, maravilloso cómo es que ahora nosotros tenemos entrada directa a la presencia de nuestro Dios. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Esta es la segunda descripción que nos hace del ministerio del Espíritu Santo. Ya la habíamos leído, si mal no recuerdan, en el capítulo 3, y ahora se vuelve a mencionar en el versículo 8 del capítulo 9. Es decir, esto es algo maravilloso, en donde el Espíritu Santo interviene. ¿Y recuerdas cómo fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Es gracias a su obra que nosotros podemos tener ahora entrada a la presencia directa de nuestro Dios. El versículo 9 nos define que lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer
perfecto en cuanto a la conciencia. Es decir, todo lo que se estaba haciendo en el tabernáculo antes de la muerte de Cristo no podían hacernos perfectos en cuanto a la conciencia. El escritor aquí introduce un concepto muy interesante que hace referencia como, o lo define como, conciencia. Esta es una palabra muy significativa, ya que la conciencia del hombre, pensemos así, puede ser o funciona como un barómetro de su sensibilidad o su sentido moral para los hechos que lleva a cabo o las acciones que ejecuta. Antes de la muerte de Cristo, los creyentes, movidos por una conciencia culpable, traían dones y sacrificios a Dios. Esas ofrendas eran entregadas a un sacerdote que servía como intermediario. No calmaban la inquieta conciencia del adorador. Los dones y los sacrificios no quitaban la culpa que continuamente molestaba la conciencia de ellos. No podían purificar la conciencia del pecador que venía a Dios con ofrendas. Eran incapaces de transformar al adorador en una persona santa, en una persona perfecta y completa en cuanto a su conciencia, porque solamente estaban esperando la venida del Mesías. Es solamente el sacrificio de Jesús que nos da esa capacidad, que nos transforma y que nos hace darnos cuenta y que transforma nuestra conciencia. Ahora en Cristo nos da una nueva mente. Nosotros, dice Romanos, que tenemos ahora la mente de Cristo. Si tú has creído en Cristo, si hemos creído en Cristo, tenemos ahora esa conciencia, esa mente transformada por Jesús. Todo lo antiguo, lo que se ofrecía en el tabernáculo, no transformaba a la persona. Es lo que era la esperanza que tenían de la venida de Cristo, la venida del Mesías que haría el sacrificio perfecto y único en la cruz. Continuando el versículo 10 dice, ya que consiste precisamente todo esto en los símbolos, consiste solo de comidas, y que ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Me gustaría leer esta porción, este versículo 10 en la versión, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Todas las ordenanzas del Antiguo Testamento tuvieron su propósito. Es decir, todo aquello del Antiguo Testamento no puede ser menospreciado. Tuvo su propósito, tuvieron su función, tenían su función. Y era una forma de mostrar una obediencia al Señor. Era una forma de manifestación de su fe. Era una forma en la cual ellos manifestaban su esperanza que tenían de que un día vendría el Mesías. Y una vez que vino, nuestro Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto fundamentado en mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿Cuál es eso que ahora nos presenta como sistema mejor? La obra de Cristo es mejor. Su obra, su sistema es mejor que todo lo que se ofrecía en el tabernáculo que se describe en Éxodo y que hemos estado hablando durante todos estos, durante todos estos minutos. ¿No es fascinante la obra de Cristo? Yo te quiero pedir un favor y quédate con esto. Permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál es ese sistema mejor? ¿Qué es lo que el autor llama y define como un mejor sistema, un sistema mejor? Te quiero invitar a que escuches la próxima semana precisamente toda esa descripción tan maravillosa que nos va a hacer acerca de ese sistema mejor. Así es la obra de Cristo. Ahora,
¿Qué repercusión tiene todo esto a mi vida? Ya hablamos precisamente que tenemos la entrada directa por la obra de Cristo a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo. Quiero que recuerdes un pasaje maravilloso que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ese día en el que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo iban recogiendo o iban restregando entre sus manos las espigas y comieron los granos, allá en Lucas capítulo 6. Cuando los fariseos se dieron cuenta de lo que los discípulos de Jesús hacían, los fariseos los juzgaron y habían dicho que habían transgredido la ley al hacer esto en el día de reposo. Pero ¿cuál era el mandamiento? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, cuando se hace referencia a esto. El mandamiento decía, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ese era el mandamiento. Los fariseos habían transformado este mandamiento y llevarlo más allá, y los culpaban de dos cargos. En primer lugar, que habían violado la ley hecha por los hombres que decía, no cosecharás en día de reposo. La ley establecía, acuérdate del día del sábado para santificarlo. No decía que no cosecharan. Pero los fariseos habían interpretado o habían impuesto que no cosecharan en el día de reposo. Al recoger las espigas, los discípulos estaban desde la perspectiva de los judíos o de los fariseos, estaban transgrediendo la ley. En segundo lugar, habían frotado las espigas en sus manos y por lo tanto habían violado así otra ley de los hombres que decía, no trillarás en el día de reposo. Es decir, los fariseos habían interpretado y llevado la ley a un punto erróneo, en prácticas erróneas que la ley no establecía. El mandamiento era, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero los fariseos habían llevado los mandamientos a puntos donde ellos habían puesto sus propios parámetros. Por esa razón el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos y a los que le seguían, ¿no? Que escuchen lo que ellos decían, pero no hicieran lo que ellos hacían. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nunca se opuso a la ley de Dios. El problema fue que los fariseos estaban imponiendo sus propias leyes. Hermanos, nosotros nos encontramos bajo un mejor sistema, bajo un sistema mejor, gracias a la obra única y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su obra de redención es fascinante y es única. Valoremos ese sacrificio y no lo menospreciemos. Tenemos entrada directa a la presencia de nuestro Dios. Yo siempre he comentado esto. No sé si lo leí alguna vez o es algo mío, pero yo he pensado siempre que la oración es la mayor manifestación de fe del creyente, porque estamos hablando directamente con Dios. Un Dios que es espíritu, un Dios que no podemos ver, palpar, sentir, pero que sí sabemos y entendemos que Él nos escucha. Esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que define mejores cosas, algo mejor. Así que, hermanos, no menospreciemos la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos fieles y no perdamos la fe ni la confianza. Y la próxima semana, Carlos nos estará hablando acerca de qué es este mejor sistema. Oremos. Padre, muchas gracias por tu obra. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Padre, por la forma en cómo tú nos sostienes. Que tú seas glorificado siempre con nuestras acciones. Que podamos ser conscientes de lo que hacemos y que vivamos siempre para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias porque tenemos entrada directa a ti y alabamos tu bendito nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias por todo lo que tú haces. Amén.
Hermanos, no olvidemos de compartir este mensaje de esperanza. Espero que podamos muy pronto vernos, poder saludarnos y darnos un fuerte abrazo. Les mando un abrazo a la distancia y les amo entrañablemente en Cristo. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y su familia.